Una vez más, que la gracia de Dios Padre Todopoderoso en esta hermosa mañana, ¿verdad?, nos colme de grandes bendiciones como siempre. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Efesios como una introducción a nuestro tema. El libro de Efesios capítulo 6, verso del 10 al 18, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y el calzado, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada, la palabra de nuestro Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos. Padre Celestial, como siempre, Señor, agradecemos este grande privilegio de estar ante tu presencia como tus hijos, como tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más de poderte venir a adorar, glorificar y sobre todo, Señor, escuchar una vez más una porción de tu palabra que sin duda, Señor, será de gran bendición para nuestro día, para este día, Señor, en que estamos ante tu presencia. Le pedimos que, como siempre, nos sensibilice, de una manera prepare nuestros oídos espirituales, Señor, para poder escuchar con claridad su palabra y poderla así, Señor, ponerla en obra y poder glorificar a través de nuestra vida. Poder también esta porción de palabras, Señor, compartirlos con aquellos que todavía no te conocen y que todavía, Señor, no tienen esa esperanza en común que tenemos todos nosotros, tus hijos, como la vida eterna. Pedimos, Señor, que también unja mis labios para poder así hablar a su pueblo, y por medio de su Espíritu, Señor, venga esa edificación que ellos necesitan, que todos necesitamos en este día. Porque todo esto, como siempre, Señor, te lo habremos de pedir y darte las gracias, como siempre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, acabamos de leer un texto, ¿verdad?, donde el apóstol Pablo habla de una lucha espiritual constante del cristiano. Es una lucha, hermanos, que nosotros como hijos de Dios no debemos de perder de vista. Cuando el pueblo de Dios, como hijos de Dios, como escogidos de Dios, cuando nosotros, hermanos, perdemos lo que es esta guerra espiritual que el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de los Efesios, una iglesia común como nosotros, ¿verdad?, de igual manera, ¿verdad?, con sufrimientos, con adversidades, con retos, al igual, ¿verdad?, como el diario vivir de cada persona, ¿verdad?, normal sobre la faz de la tierra. El apóstol Pablo le hablaba sobre una gran verdad: que no se pierda esta lucha espiritual que tenemos a diario, una lucha espiritual entre el bien y el mal, óigalo bien, una lucha espiritual que se lleva en nuestra mente. Esta lucha a la cual hemos sido nosotros llamados, óigalo bien, es una lucha, ¿verdad?, para poder nosotros perseverar y poder dar así, ¿verdad?, conocer lo que es la palabra de nuestro Dios.
Pero el enemigo siempre va a quererse interponer principalmente entre lo que son, ¿verdad?, los beneficios, incluso, ¿verdad?, la misión a la cual todos nosotros hemos sido llamados. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, hablaba, nos trae a la memoria como una batalla campal, oígalo bien, donde hay una gran jerarquía, porque si usted cree que el enemigo solamente vino a este mundo, ¿verdad?, de una manera solo, está equivocado. Satanás viene acompañado con legiones de ángeles que se rebelaron también, al igual que él, en los lugares celestes, en los lugares celestiales. Y el enemigo, una de las principales obras que tiene en mente es destruir lo que es la iglesia, destruir lo que es el reino de nuestro Dios a lo que es aquí en la tierra. Porque recordemos que nosotros representamos lo que es la iglesia, ¿verdad?, de Dios, la iglesia, la celestial, ¿verdad?, ese cuerpo, ¿verdad?, de Cristo, ese cuerpo glorioso, aquí en la tierra nosotros lo representamos. Y cuando el cristiano, óigalo bien, cuando nosotros perdemos de vista esta batalla campal que tenemos a cada minuto, a cada segundo de nuestra vida, nosotros, ¿verdad?, podemos tener grandes consecuencias. De hecho, la Iglesia Universal, hablando, ¿verdad?, en temas generales, ha sufrido mucha violencia, óiganlo bien. Violencia por parte del enemigo, donde ha fracturado a las familias cristianas, para que no haya comunidades, ¿verdad?, fuertes, para que no haya iglesias fuertes. Ha destruido incluso, ¿verdad?, muchos matrimonios, para que así, ¿verdad?, de una manera no podamos ser también a través de este ámbito, ¿verdad?, de esta institución tan grande y poderosa que es tan necesaria para mantener un equilibrio. El enemigo, óigalo bien, ha hecho grandes estragos. ¿Y todo por qué? Porque hemos quitado la mirada de esta guerra campal. Hemos incluso hecho caso omiso en la manera, ¿verdad?, de no ponernos toda esa armadura que Dios habla, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, una armadura, ¿verdad?, que es necesario que tengamos tú y yo, que viene de parte de Dios, para, dice la Escritura, ¿verdad?, para poder permanecer firmes, óiganlo bien, firmes en las líneas, ¿verdad?, en las filas de nuestro Señor. Porque de otra manera, mi hermano, hermana, miremos, ¿verdad?, nuestro alrededor, cuántas caras, ¿verdad?, cuántos rostros no están con nosotros, ¿verdad? Personas que de una manera, en algún momento estuvieron aquí con nosotros, vinieron al frente, confesaron a Jesús como su Salvador, confesaron, ¿verdad?, que ellos estarían hasta el último hálito de su vida, ¿verdad?, luchando por ser fiel, y no están con nosotros. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque no hemos hecho, ¿verdad?, las cosas que Dios ha pedido. Primero, equiparnos, ¿verdad?, equiparnos con ese vestimenta, ¿verdad?, para poder soportar lo que es las acechanzas del enemigo. Y la otra cuestión es, hermanos, que hemos quitado, oiganlo bien, de vista esta guerra, ¿verdad?, campal, esta guerra espiritual, que no cesa, oiganlo bien, y que no cesará hasta la venida de nuestro Señor Jesús. O a menos, ¿verdad?, que nosotros de una manera nos adelantemos hacia esos lugares celestiales antes que Cristo Jesús venga. Por eso, el apóstol Pablo, ¿verdad?, a la carta de los Efesios, en el verso 18, nos da, hermanos, una sugerencia muy importante de qué manera, ¿verdad?, usted pueda hacer de una manera hasta este ataque tan feroz, tan violento por parte del enemigo, es a través de la oración. La oración, hermanos, es una herramienta, es un arma, óigalo bien, que el cristiano no debe de abandonar. E incluso una iglesia, ¿verdad?, que ora a Dios, una iglesia, ¿verdad?, como lo hacía en el primer siglo cristiano, y allá a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, en los primeros capítulos, vemos la iglesia primitiva
orando reunida, ¿verdad? Para poder así, ¿verdad? Vencer a lo que es el enemigo. Un enemigo que se hace, una vez más lo comento, ¿verdad? Palpable a través de las adversidades que podamos tener cada uno de nosotros, o ya sea en común, ¿verdad? Como el cuerpo o la iglesia de nuestro Señor. Así que el apóstol Pablo, ¿verdad? Hace un gran énfasis sobre la importancia, ¿verdad? De ser perseverantes, de incluso, ¿verdad? De ser en la oración, ¿verdad? De ser persistentes. Y esto es algo que la iglesia ha perdido. Esto es algo que incluso, ¿verdad? Es algo que nosotros incluso tenemos que reconocer. Porque, hermano, hermana, si nosotros incluso estamos perdiendo jóvenes que en un momento fueron ganados para la gloria y honra de nuestro Dios, si nosotros estamos perdiendo incluso gente, ¿verdad? Que han venido como visitantes, que han confesado a Cristo Jesús y ya no están con nosotros, quiere decir que nosotros estamos de una manera, ¿verdad?, bajando la guardia en este ámbito. La oración. La oración, hermanos, es y será siempre una herramienta, ¿verdad?, muy indispensable, y como la Biblia lo dice, ¿verdad?, para poder permanecer en pie todos nosotros. Queremos una iglesia fuerte, queremos una iglesia, ¿verdad?, llena de jóvenes. Queremos una iglesia, ¿verdad?, donde nosotros seamos siempre una iglesia bendecida. Tenemos que ser una iglesia, hermanos, en este ámbito de la oración, con mucha perseverancia y sobre todo con mucha, ¿verdad?, persistencia en oraciones, ¿verdad?, ya sean de una manera generales como individuales. Y yo creo, hermanos, que nuestro Señor Jesús, a través de la Biblia, Él como Hijo de Dios, e incluso, ¿verdad?, en las acechanzas del enemigo, porque Él tuvo muchas etapas de su vida, ¿verdad?, donde tuvo confrontaciones con el enemigo, que es el diablo, ¿verdad? Él pasaba mucho tiempo en oración, tanto en la mañana como en la noche. Él nunca dejaba, oígalo bien, ¿verdad?, de orar de una manera persistente. Él nunca dejaba de orar, ¿verdad?, de una manera constante, ¿verdad? Él siempre tomado de la mano de su Padre. Y esto es un ejemplo para nosotros, hermanos. Por eso allá en Lucas, en el capítulo 18, ¿verdad?, en el verso 1, donde habla sobre la parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús refirió, ¿verdad?, esta parábola sobre la necesidad de orar siempre, óiganlo bien, y no, óiganlo bien, desmayar. De orar siempre, dice, y no desmayar. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos bajando la guardia en este ámbito. Por eso es una lucha, ¿verdad?, que todos nosotros como iglesia debemos de unirnos en oración, óiganlo. Debemos de una manera, ¿verdad?, hacer lo que es un hábito, lo que es, ¿verdad?, hacer una formación, un estilo de vida de orar, óiganlo bien, a diario para con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses, tanto en lo personal como a nivel, ¿verdad?, como confraternidad, como iglesia, como comunidad, podemos nosotros, óiganlo bien, perder. Por eso el Señor Jesús, ¿verdad?, hoy en esta hermosa mañana nos quiere recordar a ti y a mí qué significa orar. Esto es algo que nosotros no debemos, hermanos, de perder de vista, ¿verdad? Porque miren, esta enseñanza la vamos a basar en las vocales, ¿verdad?, en las letras que conforman esta pequeña palabra, ¿verdad?, orar, que es conformada de 5 letras. Y primero vamos a ver qué es lo que significa la O de orar, ¿verdad? Orar, óiganlo bien, significa oportunidad. Miren, en el libro de Marcos, en el capítulo 11, verso 24, la palabra de Dios nos dice y nos dirá siempre
Por tanto os digo que todo lo que pidieres, dijo el Señor Jesús, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Esta es una gran verdad, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, ante las acechanzas del enemigo, ante cualquier adversidad, ante cualquier problemática que pases por la vida, Dios nos dice y nos habla incluso, ¿verdad?, como iglesia. Nosotros, ¿verdad?, siempre tendremos la oportunidad, óigalo bien, de recibir lo que pedimos. Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice unas palabras claves también, que nosotros tenemos que ser personas, ¿verdad?, persistentes en pedir. Tenemos que ser personas constantes en pedirle a Dios. Tenemos que incluso nosotros, ¿verdad?, ser personas que le creamos, ¿verdad?, que le vamos a nosotros a recibir estas cosas. Por esto esa es una de las cosas, hermanos, que mencionábamos en un devocional la semana pasada, que hay mucha gente que no está con nosotros. ¿Y todo por qué? Por no creer en esta oportunidad que el Señor nos da a través de la oración, de poder pedirle, ¿verdad?, a nuestro Dios, y de poder incluso, ¿verdad?, recibir a través de tan simplemente nuestra fe. Dios quiere que nos ejercitemos de una manera, fíjense nada más, de que si tú a la hora que estás pidiendo conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de nuestro Dios, dice Dios, quiero que tu fe se empiece a ejercitar de tal manera de que creas que tú ya has recibido eso. Y esto, hermanos, es de Dios. No es que el hermano Mauricio lo esté diciendo, sino que Dios, nuestro Señor Jesús, es el que nos ha dicho estas cosas. Veamos qué oportunidad nosotros tenemos tan grande como hijos, ¿verdad?, como iglesia, como familia espiritual. Miren, nosotros constantemente vamos a tener situaciones, ¿verdad?, que estarlas poniendo en las manos de nuestro Dios, sobre decisiones de nuestra congregación, sobre cómo conducir a nuestra congregación, sobre los ministerios, ¿verdad? Y Dios dice, pídanme y yo todo lo voy a dar. Y muchas veces, hermanos, nosotros, ¿verdad?, somos un poco débiles en este ámbito de la oración. Esta es una de las cosas tan lamentables, porque yo ahorita mencionaba, ¿verdad?, y cuánto problema nos evitaríamos, óigalo bien, si estuviéramos fuertes en la oración, en el ámbito matrimonial, en el ámbito, ¿verdad?, laboral, en el ámbito, ¿verdad?, personal. Si fuéramos hombres de oración, qué fuertes seríamos. Pero muchas veces nuestra congregación se ve incluso, ¿verdad?, débil. ¿Por qué? Porque hemos descuidado el ámbito de la oración. Y ni modo, hermanos, una iglesia que no ora como lo hacía la iglesia primitiva, ¿sabe qué es lo que indica? Que es una iglesia que el día de mañana pasado, óiganlo bien, no va a existir. Una iglesia que no ora, óiganlo bien, quiere decir que va a ser una iglesia que el enemigo la va a poder de una manera, ¿verdad?, golpear, y la va a poder violentar de la manera que él quiere. Y hermanos, nosotros como comunidad, como iglesia, y esto es algo, ¿verdad?, que tenemos que reconocer, que como iglesia casi no oramos. Y es importante que nosotros, ¿verdad?, tengamos ese tiempo de oración, que nosotros, ¿verdad?, nos esforcemos por tener ese tiempo. Miren, hermanos, de nada va a servir que nosotros, ¿verdad?, vengamos y cantemos y nos reunamos y hagamos, ¿verdad?, ciertos proyectos. Pero si esto no va a estar respaldado mediante nuestra oración, hermanos, va a ser algo muy frágil, va a ser algo, óigalo bien, que va a permanecer por siempre. Por eso todo ministerio, ¿verdad?, toda vida de creyente, toda comunidad de fe, siempre debe de estar respaldada con la oración, hermanos. Porque el Señor, ¿verdad?, Jesús, nos da lo que es la oportunidad, miren nada más, ¿verdad?, de poder pedir todo lo que nosotros quieramos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y también, miren, en el verso ahí mismo de Marcos, capítulo 11, 24 y ahora el 25,
Y miren, también